amigos? Bienvenidos a nuestro espacio un día más. Nos habéis dicho varias veces que por qué no hablamos de un famoso contactado sudamericano, el señor Enrique Castillo Rincón. Hace 7 años que falleció, 2013. Realmente es un personaje extraordinario, digno de análisis. También es verdad que estuvo reconocido su prestigio, su figura, en todo el mundo occidental. Participó en numerosos congresos, visitó Europa, visitó prácticamente Estados Unidos y de una u otra manera es un personaje de referencia. Fue investigado a su vez por los ufólogos españoles, Andreas Faber-Kaiser, que en paz descanse, Freixedo, que también nos dejó, Juanjo Benítez, que todavía está en pie, menos mal, y por una playa de investigadores de Estados Unidos, Francia, Jacques Vallée, Antonio Rivera. Toda esta gente ha pasado, digamos, a analizar, a investigar el fenómeno del contacto directo de Enrique Castillo Rincón. Yo tuve en contacto con él epistolar. No llegué, aunque estuve en Sudamérica dando una serie de conferencias, finalmente no conseguí conectar con él. Pero me mandó una carta de reproche, porque yo había publicado una serie de experiencias que ahora enseguida voy a narrar y que he contado en otros vídeos, que se las habían robado. Es decir, eran sus experiencias, pero en este caso yo digamos que tuve una invitación de Sisto Paz Wells para estar en un congreso hace 30 años o 35, no me acuerdo ya ni siquiera los años que eran, pero casi 40, en Perú. Y fui con 2 compañeros más a dar unas conferencias en el Congreso Mundial de Rama. Era el desierto donde dimos esa conferencia, había 500 personas. En esas charlas se me acercó un personaje que se llamó, o que se llamaba, no sé si vivirá todavía, era mayor que yo, se llamaba Juan Osorio, decía que era ingeniero, y que había tenido una serie de experiencias directas con extraterrestres, con señores de Pléyades. Lo que él me contó era que estando un día, varias experiencias, de hecho, más que contarme, primero me sometió a un test. Me dijo si yo sabía quién eran la sociedad de los 2 iluminados. Yo dije que sí, que era la sociedad o digamos, las 2 figuras de Moisés y Elías. Se les llaman los 2 iluminados o los 2 inmortales, porque no murieron, fueron arrebatados por el cielo. Uno en un carro de fuego y otro nadie se sabe cómo murió. Se quedó, no entró en la tierra prometida y él se reenterró a sí mismo, por lo visto, no se sabe. Bueno, accediendo a esta, digamos, esta cuestión, esta pregunta que él me hizo, me facilitó la siguiente información. Yo estaba en un camping, en un picnic, y estaba merendando en el campo y empezó a llover estrepitosamente. Todo el mundo levantó su picnic, su comida y salió corriendo. Yo me quedé allí porque donde yo estaba no llovía, había como un círculo. Al cabo de un rato, vino una astronave, una luz me subió a la nave y 2 personas altas, de frente ancha, blanquecinos, rubios, me llevaron uno a cada lado ante un personaje. Y ese personaje era Moisés, que estaba vivo. Es decir, Moisés nunca murió, igual que Elías. Son personajes redimensionados que a lo largo de la historia, y han pasado más de 3000 años en algún caso, como en el caso de Moisés, algo menos en el caso de Elías, siguen vivos, siguen redimensionados, subieron y su cuerpo está permanentemente activo. Son maestros en su dimensión, aunque aquí tuvieron una actuación mundana. Eso es lo que me contó. Me pareció extraordinario. Entre otras cosas porque ya habían estado vivos en la narración que se hace de la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Allí había estado reunido con Moisés y Elías, uno a cada lado, y los discípulos de él dijeron que Pedro, Santiago y Juan se quedaron perplejos porque veían a Jesucristo entre Moisés y Elías. Lo que más o menos nos decía es que Jesucristo seguramente fue un programado por estas entidades que son de las Pléyades. Moisés, por tanto, es un maestro de las Pléyades. Lo mismo que Elías. Y en su momento cogieron a un carpintero, que era Jesucristo, y le ayudaron o le compenetraron para que revelara una comunicación.
Pero claro, los maestros son ellos, no es Jesucristo, son los que están encima, los que a lo largo de la historia han compenetrado a distintos personajes entre los humanos para traer su mensaje. Esto es lo que me contó. Y yo, bueno, me dijo también que estábamos en el 88, en el año 1988. Me dijo también que iban a 87 o 88, que los extraterrestres estaban induciendo sobre Reagan y Gorbachev una serie de, digamos, de órdenes por la cual iban a cambiar el mundo. Y efectivamente en la reunión de Ginebra en el 88-89 manifestaron efectivamente que en caso de ataque extraterrestre se reunirían, formarían una alianza, es decir, hubo un reconocimiento explícito e implícito a su vez de que había extraterrestres. Después vino la perestroika. Esa perestroika fue inducida mentalmente por entidades extraterrestres a Reagan y a Gorbachev, a los dos, y también al Papa de entonces. Todo esto me lo contó y efectivamente en el 89 ocurrió todo ello. Bueno, yo publiqué esa historia. Hay un libro que saqué hace muchos años que se llama La Clave 33, que lo podéis bajar de nuestra página y está toda esta historia. Enseguida me escribió Enrique Castillo Rincón y me dijo: usted ha publicado unos hechos que son míos. Es decir, lo que él me decía es que Juan Osorio había plagiado, había captado esa información. De hecho, eran amigos. Había estado en su casa. Yo le pedí disculpas a Enrique del Castillo, digo, yo no sé quién es el autor de estas experiencias, solo cuento lo que me ha pasado en el Congreso Mundial de Rama. Y así tuve el contacto con Enrique Castillo. Le pedí disculpas porque yo realmente no me imaginaba que el señor Juan Osorio habría robado estas experiencias o había plagiado. Vino de buena voluntad, yo lo escuché y no me gusta dejar nada en el tintero, todo lo que ocurre lo saco. Y está en mi libro de La Clave 33. Bien, así conecté con Enrique Castillo. Yo he leído su libro, tiene 2 libros, La Nueva Alborada de la Humanidad. Os refrescaré el link en la parte de abajo del vídeo para que lo podáis descargar. Es muy interesante. Hay una segunda parte que es más, cuenta un poco más su vida, y en esa segunda parte hay un contacto también con extraterrestres muy interesante. Voy a ver si puedo poneros el link de los 2 libros para que lo bajéis y lo leáis. Enrique del Castillo, el vídeo va a ser un poco largo, o sea que paciencia, porque es mucha materia, muchos años de trabajo y no se pueden resumir en un cuarto de hora. Enrique del Castillo tuvo 5 encuentros con estas entidades. En total estuvo cerca de 140 horas con ellos en distintos periodos. Le dieron muchísimos mensajes. Él estuvo a su vez, él suele decir que él ha sido un investigador de su propio contacto, porque no llegaba a entenderlo y a comprender por qué le habían elegido a él. Mediante mensajes telepáticos que él y su grupo, el grupo de investigación colombiano de fenómenos extraterrestres que él fundó, pues hacían, digamos, contacto telepático con estas entidades, un contacto telepático muy mesiánico, muy espiritualista, muy de este nivel. Digamos que nuestras ataduras, la generación anterior, las ataduras pseudoeclesiásticas, pseudo-religiosas, no se podían sacar de la propia personalidad. Además, Enrique del Castillo había sido sacerdote mormón. Luego renunció porque quedó decepcionado de esa religión, pero él había sido sacerdote. Por tanto, esa especie de... y todos los compañeros del instituto eran de la misma cultura. Era un hombre de ciencia. Enrique del Castillo era ingeniero de telecomunicaciones. No era precisamente una persona poco instruida, más bien no. Y sus compañeros eran médicos, eran la élite del pensamiento vanguardista en Colombia, aunque él era de Costa Rica, pero se nacionalizó colombiano y además estuvo también mucho tiempo en Venezuela. 5 encuentros con pleyadianos. Yo lo que voy a hacer es una entrevista que se sacó en España hace muchísimos años. Voy a ilustrarla en la parte posterior del vídeo. Voy a ilustrarla porque creo que es un resumen con su propia voz, con sus propias palabras, lo que vivió y una síntesis que él hace de su vida. Estuvo también en contacto con gente de Mercurio. En el contacto, veréis en el libro que se contactó con 2 de Mercurio, que eran bajitos, y él decía, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a contactar
con seres de Mercurio si en Mercurio la temperatura son 700 grados? Es imposible vivir en Mercurio. Con gente de Venus, lo mismo. Dice, pero ¿cómo van a ser ustedes de Venus si ahí hay 450 grados de temperatura? Y con gente de Saturno y de Marte. Este hombre estuvo con la mitad del universo en comunicación, pero él mismo se cuestiona por qué le dijeron eso. Pensó en el caso de Venus que a lo mejor eran seres que en su tiempo, hace millones de años, habían estado en Venus y habían emigrado. Incluso estuvo con gente de Júpiter, dije que eran muy altos, eran altísimos, y que esa gente de Júpiter tenía 2 satélites, no los cita, no sé si cita, creo que no los cita, pero Europa, Ganímedes, estos satélites podrían tener vida. De hecho, se ha descubierto agua a través de los astrofísicos en este tiempo moderno, pero él dice que hay 2 satélites de Júpiter que tienen vida, que hay entidades. Pero los de Mercurio, claro, a lo mejor otra de las hipótesis que él mismo baraja es que son seres interdimensionales, pero que se pueden manifestar en la tercera dimensión con cuerpo. Es decir, ellos son más etéreos, más astrales, pero se manifiestan a nivel físico para que nosotros los veamos. Y en ese caso, si son etéreos o astrales, pueden estar en cualquier sitio porque la materia o la temperatura no les afecta. Él lo analiza como algo que no sabe por qué le ocurrió. Él siempre ha sido el investigador de su propio contacto. Le hablaron de muchas cosas. Eran rubios, eran altos, no excesivamente, 1,80, 1,75, 1,80. Los de Venus eran más bajitos, los de Mercurio más bajitos y los de Marte. Los más bajitos de todos eran los de Mercurio. Se conoce que iba en proporción a las dimensiones del planeta. Cosa curiosa. Con gente de Saturno también podía ser alguna de las, o Titán, o alguna de las lunas. Apasionante el mensaje de este hombre. En otra de las ocasiones estuvo en los Andes entre Perú y Bolivia. Les llevaron a una ciudad donde se estaban preparando personajes que luego después iban a venir a la Tierra a ayudar. Un Shangri-La, una especie de paraíso dirigido por extraterrestres donde hay humanos que están compartiendo y viviendo las enseñanzas de estas entidades. Muy interesante. Y por último, estuvo también bajo la fosa de las Marianas, en el Pacífico, donde había una base submarina extraordinaria. Él la describe en el segundo libro, la describe de una manera fantástica. Él en ese segundo libro también habla de la distinción entre lo que él hizo, un fenómeno de investigación no mesiánico, aunque sus mensajes son muy mesiánicos, pero él siempre se distanció del concepto mesiánico. Habla de Eugenio Siragusa, habla de Sisto Paz, habla de otros contactados que sí cayeron en esa especie de mesianismo que él dice que en absoluto. Él era científico y lo quiso analizar desde el punto de vista científico. Él anticipó una serie de cosas que luego se han ido dando. La de las Torres Gemelas, él anunció de ataques a edificios grandes, anunció el SIDA, anunció un montón de cosas. Fue un contacto extraordinario. Y además él lo narra de una manera muy sencilla. Me encanta Enrique Castillo, me encanta. Creo que ha sido un contactado y creo que ha tenido contacto. Sinceramente creo que sí. He estado con muchos que aseguran tener contacto, pero en este caso sí. En el 90% de los casos no ha habido contacto. Ha habido más fabulación. Y sobre todo la gente que lleva 30, 40, 50 años viviendo del contacto, ya os digo yo que no. No existe ningún contacto telepático, ningún contacto con extraterrestres que estadísticamente haya durado 40 o 50 años o 30 años. Eso desconfiad porque son gente que ya vive de ese fenómeno, pero el contacto es corto y dirigido no a un personaje, a ensalzar a un personaje, sino a realizar una misión de conciencia. En el caso de este hombre estuvo en los años 70 y estuvo 130 horas, 5 contactos en total. También en los Andes, en Perú, entre Perú y Bolivia. Él dice que estaba más cerca de Bolivia y también en la fosa de las Marianas. El instituto que él formó es curioso. Nosotros tuvimos una asociación, la Asociación Adonai, durante muchos años y yo siempre me he quejado, bueno, he dicho como pintoresco que teníamos en la asociación a María Magdalena, a Jesucristo reencarnado, a los apóstoles, a la Virgen, porque mi generación no podía desvincular el fenómeno religioso del fenómeno del contacto. Entonces a Jesucristo, que era lo máximo,
pues le empezaron a poner traje de vuelo y antenas más o menos y ya se hizo extraterrestre. Incluso hay grupos ahora, como el Comando Astar y el Registro Tedra y todo eso, que han metido también le han reclutado en esos movimientos pseudo-religiosos mesiánicos ovnis, a Sananda, que es Jesucristo, pero con otro nombre, a Saint Germain, a una serie de personajes. Bueno, todo eso es folclore, no tiene que ver absolutamente nada con extraterrestres. Y Enrique del Castillo Rincón lo dice, efectivamente no tiene nada que ver. Lo que no se puede evitar es que nuestra cultura, sobre todo en mi generación, no la que hay ahora, estábamos muy adoctrinados y de repente nosotros concebíamos que Dios, Jesucristo, los antiguos ángeles empezamos a vislumbrar que eran extraterrestres y por tanto no pudimos separar el concepto mesiánico del fenómeno extraterrestre. Él además había sido, como antes he dicho, sacerdote mormón. Entonces su libro sí que hay una gran carga de espiritualidad. Pero insisto, él intenta a lo largo de toda su experiencia diferenciarse de los otros mesiánicos que crearon grupos, que crearon elegidos, que prepararon el fin del mundo. También él anuncia que fallaron en sus previsiones, tanto en visualización de naves como el fin del mundo. Cita a Eugenio Siragusa, a Bon Giovanni, a gente que, bueno, tenía esa característica pseudo-mesiánica religiosa muy marcada y sus fines del mundo que habían fallado, etcétera, etcétera. Una cosa curiosa, y conviene leer su trabajo. Ahora bien, lo que él cita, como antes he dicho, que ya me he desviado, en Adonai teníamos todo tipo de personas religiosas. Bueno, pues en su instituto, que era simplemente un instituto de investigación científica en Colombia, donde sí que hacían telepatía, pues fijaros lo que él cuenta de la gente que se acercaba. Os lo voy a leer porque es un extracto pequeño del libro, porque es extraordinario. Veréis. Era lo que nosotros vivimos. Eso también lo vivimos nosotros en Navarra hace 35 años. Fijaros. No puedo aquí consignar la clase de chiflados perseguidos por la CIA, el FNI o los hombres de negro, que me llamaban o iban personalmente al instituto para que les ayudara. Una vez llegó Jesús con su madre María y 3 apóstoles alegando que yo era Moisés. Allí en el instituto conocí a 2 Helenas Blavaskis, 2 Moisés, Juan el Evangelista, un Moisés que vivía en Cali y otro en Bogotá. Todos decían tener poderes que no debían dejarse pillar hasta que llegaron los días profetizados. Otros me atribuían poderes y otros me los quitaban. Así conocí el por qué los científicos e investigadores tenían ciertas reservas de oír o escuchar a una recua de locos que se autodenominaban contactados, por ahora silenciosos, pero que llegada la orden de arriba se darían a conocer. Los he oído especular, organizar la ciudad del amor, citar a veces hasta 40 personas para llevárselos a un planeta de paz y armonía, seleccionar a tropas de elegidos para viajar a un planeta donde no existía la muerte, pero que antes deberían de deshacerse de sus posesiones materiales. Les he visto llorar después del engaño que han sufrido. También he conocido a algunos de los inescrúpulos contactados que les quitan sus pertenencias. Uno de estos desquiciados duró 2 semanas consecutivas meditando sin comer, esperando el momento que se manifestaran sus poderes, creyendo que era la reencarnación de Cristo. Salió desnudo, gritando por la calle, con largas barbas, para parecerse más a Jesús, diciendo que el Apocalipsis había llegado. Terminó en una clínica. Esto sucedió en Medellín. Era un profesional muy culto y de buena familia. Yo lo conocí personalmente, lo mismo que a su sufrida esposa, quien no compartía con sus arrebatos místicos. Por otra parte, vosotros sabéis que a mí no me gusta, no suelo valorar las canalizaciones. No creo en las canalizaciones. Normalmente el 90% es mentalismo.
Por tanto, no voy a citar los contactos telepáticos que tuvo y que él publica en su libro, Enrique Castillo y su grupo, con los extraterrestres. No me fío de, incluso siendo él una persona honesta, los contactos telepáticos a distancia no me terminan de convencer. Hay mucho mentalismo y mucha... De hecho, él habla que la Tercera Guerra Mundial, que se dará inminente. Él incluso cita antes del final del siglo pasado, antes del final del siglo XX. No se ha dado, lógicamente. Él también advierte que las fechas que le dan, que son, pueden variar tranquilamente, porque estas entidades lo que hacen es una prospección del futuro que puede tener un acierto de un 80%, pero que puede variar en función del comportamiento humano. Es decir, está previsto una guerra atómica para finales del siglo XX, pero si el ser humano retrocede, hay negociaciones, en fin, cambia la conciencia, se retrasa. Pero él anuncia una guerra atómica. Yo, Enrique, que estás en el cielo o estés donde estés, creo que sí vas a acertar en eso. La deriva de los acontecimientos que está ocurriendo, cómo está la humanidad, casi inevitablemente, sin ser profeta, yo soy astrólogo, creo que no nos libraremos de una gran guerra mundial, porque la superpoblación, el agotamiento de recursos, el cambio climático nos lleva hacia un conflicto tremendo. Ya estamos empezando a vislumbrar los primeros efectos, por ejemplo, de la sequía, del cambio climático. En uno de los encuentros que él tiene en el fondo de las Marianas, en una base submarina que está dentro del todo, recibe un contacto directo, es decir, el extraterrestre, os voy a leer ahora lo que el extraterrestre, el jefe de esa base, le dice. Y le dice lo siguiente, y fijaros, os lo voy a leer despacio, porque habla de todo lo que está ocurriendo ahora y de todo lo que va a ocurrir, es decir, el agujero de ozono, el cambio climático, los terremotos, incluso del SIDA, habla de la pandemia, habla de virus. Todo esto que está ocurriendo se lo dijeron a Enrique Castillo en el año 74-75, en uno de los viajes que realizó al fondo del Pacífico. Extraordinario. Veamos lo que dice el jefe de la base, le dice a Enrique Castillo. El 2025 conocerá el origen del universo. Han sido traídos aquí en razón de que este planeta está amenazado por fuerzas oscuras muy poderosas y a la vez por un posible cataclismo de grandes repercusiones, precedidos de varias calamidades de diferentes órdenes. Vuestra presencia aquí también tiene un profundo significado para nosotros que por el momento no debéis saber. El enflaquecimiento de la capa de ozono de forma constante, la contaminación de las fuentes de vida, el agua, los ríos, los mares, los lagos, etcétera, etcétera, y la desmedida tala de bosques, la finalización de las especies y ciertas especies que os traerán enfermedades y virus que estaban controlados por algunas de ellas. Las guerras. Algunos trabajos en el campo de la genética que traerán graves consecuencias. Los científicos irresponsables que juegan con sus inventos de destrucción masiva. Los enfrentamientos religiosos que fomentan sus líderes. El hambre cada vez más marcados por la pérdida de cultivos por sequías y cambios de los climas. Y otras desgracias que se producirán por el enflaquecimiento de las capas de atomización terrestre y las desmedidas e irresponsables pruebas indiscriminadas con armas atómicas y de otras fatídicas armas letales llamadas de destrucción masiva y envenenamiento de la atmósfera terrestre, causando un desequilibrio en la vida de la propia naturaleza, produciendo un adelgazamiento del oxígeno vital y otros grandes males por negligencia e irresponsabilidad de vuestros gobernantes, políticos y los industriales sin conciencia que obtienen grandes cúmulos de dinero.
Para nosotros sería muy fácil deshacernos de esta plaga mortal, pero eso les corresponderá a ustedes cuando una nueva generación se levante con un conocimiento superior en base a lo aprendido y se establezca un nuevo estado de conciencia y existan leyes drásticas para aplicar a los que violan la ley. Estos cambios serán funestos para toda la raza humana. El hombre tiene que aprender. Esto se traduce en cambios peligrosos para sus organismos y para el equilibrio de la misma vida. Todo nos indica que los gobiernos de ciertos países insisten en continuar con estos experimentos y no les agradan las críticas de los buenos hombres de ciencia que han lanzado varias veces sus voces de advertencia sin ser oídos, y algunos de ellos que han sido encarcelados para callar sus voces. El efecto invernadero, llamado así por los científicos, está a las puertas con sus terribles consecuencias para todos los países en menor o mayor escala. De esta manera corren el riesgo de grandes movimientos geológicos de la corteza terrestre, peligrosos deslaves y terremotos cada vez más frecuentes, maremotos y huracanes, lluvias torrenciales fuera de control y sequías como nunca antes se vio, muertos por frío y por calor. Esto unido a que existe un movimiento en la corona solar que puede aumentar estas calamidades. Los científicos deberían observar este inusitado y complejo desarreglo solar. Esta información se debe a que nosotros también estamos siendo afectados de alguna manera. No queremos que jueguen a salvadores, anunciando de una manera abierta estos acontecimientos. Deben de ser muy prudentes. Si está en vuestro carácter y en vuestro corazón, entonces deben de comunicarles estos informes primero a sus gobiernos. No tomen otro camino diferente a usar con inteligencia y prudencia lo que escuchan y ven aquí. El espíritu del hombre tiene una herencia estelar. Volved a vuestros países y pensad muy bien antes de hablar. Somos hermanos. Llegará el momento en que tengamos que aparecer ante los ojos del planeta. Esto ha sido ya contemplado, pero los cambios los tenéis que realizar vosotros. Me despido de ustedes pensando en el buen uso de su inteligencia y criterio para afrontar los cambios que llevarán al hombre a conocer su esencia interior y aprenderá y comprenderá que su propia naturaleza es la eternidad. Hay otras profecías también que él da una serie de profecías, los tiempos donde se darán las cosas. Ahí él falla estrepitosamente porque estamos en el siglo XXI y él lo había citado para finales del siglo XX. Yo creo que ahí al dar las fechas él se equivocó, pero ya advierte que las fechas son meras referencias, que podían estar equivocadas y alargarse o prolongarse. Gran parte de lo que él dice ya se ha dado, pero los acontecimientos definitivos como la Tercera Guerra Mundial todavía no, aunque insisto, a mi entender, es muy probable que se dé y no muy tarde. No sé si yo lo veré, pero no muy tarde. Me puede equivocar y no deseo que haya guerra, en absoluto. Pero como van los acontecimientos... Ahí habla también de otra cosa muy interesante que se va a dar pronto. Yo quizá no lo vea, pero mi nieto sí. El descubrimiento del gen oscuro. Es decir, el gen que tenemos en nuestra genética humana que nos hace envejecer. Eso seguro que en los próximos 50 años se va a conseguir. Hay estudios ya muy esperanzadores en ese sentido genéticos. Se va a descubrir ese gen por el cual podremos llegar a 350 o 400 años de vida viviendo con el mismo aspecto. Fijaros, eso se va a conseguir enseguida. También hay una cosa que él dice en sus profecías, en el 2025 también se va a conocer el origen del universo. Eso seguro, porque ya estamos más o menos, hay una serie de líneas de trabajo en astrofísica que lo tenemos a punto. Se va a conocer enseguida, hay 3 o 4 hipótesis que son muy acertadas y en el 2025, como él dice, vamos a saberlo de una manera categórica. En fin,
No quiero alargar mucho el vídeo. Mi consejo es que bajéis el libro Alborada de la Humanidad. Es un libro obligado para leer. Me encanta la figura de Enrique Castillo, que estarás en el cielo y escuchando. Un poco tarde, Enrique, pero te echo el testimonio de lo que te ganaste a pulso. Es una persona que vivió con muchas limitaciones, tuvo muchos hijos, sus parejas respectivas le abandonaron o hubo conflicto porque él se dedicaba a un tema muy comprometido. En el tiempo que él salió en Sudamérica es un héroe y realmente sus parejas no resistieron esa vida dedicada a la investigación y la divulgación extraterrestre. También deciros que fue directamente llevado a Washington y fue sondeado mediante pentotal, detector de mentiras e hipnosis por la CIA y por el Servicio Secreto Americano. Él se prestó tranquilamente a que le hicieran todas las pruebas, de las cuales salió airoso y maravillado. Insisto, es un personaje extraordinario, o sea, jamás se desdijo. Lo que le ocurrió, lo contó. No entendía muchas cosas, de hecho en el segundo libro entiende muchas cosas de lo que le pasó en el primer libro. Curioso, Enrique Castillo. Él habla de que la Biblia y que todos los textos antiguos fueron revelados por estos señores que son Pléyades, y la civilización de las Pléyades a su vez está asociado con una confederación de mundos con poderes superiores. O sea que él no dice que sea Dios ni nada, sino que también hay entidades que dirigen y que coordinan a estas otras entidades pleiadianas. ¿Qué más nos dice este hombre? Bueno, pues habla de sequía, del cambio climático, tuvo muchos problemas con la gente en su tiempo porque le desprestigiaron. Él era ingeniero de comunicaciones, dejó ese trabajo, se dedicó plenamente a trabajar en el mundo de los ovnis, no tuvo mucho dinero, no tuvo muchos medios, no formó ninguna secta, sino un instituto de investigación. Y a mí me parece que es obligado darle un testimonio de cariño, un testimonio agradeciendo lo que nos trasladó. Para nosotros ahora es fácil, pero para él tuvo que ser muy, muy difícil. Yo he resistido y estoy aquí contando el sacrificio que hiciste, que no quedó en vano, que no pasó porque sí, que yo te escuché y como yo muchas de mi generación, y ahora podemos transmitir a las generaciones que vienen lo que tú viviste. Por eso me alegro de contar y de dar testimonio de este gran hombre. Os voy a dejar, por tanto, con la pequeña entrevista que él mismo hace, o que a él mismo le hacen, tanto Fabio Zerpa como en la revista OVNI 21, me parece que se dio aquí en España, revista OVNI en España, no sé si era el número 21 o 25. Es un extracto, os lo pongo enseguida. Yo creo que con ese resumen nos vamos a dar, digamos, cuenta de qué es, qué hizo, cuáles fueron sus, digamos, las experiencias de contacto que tuvo. Podría estar hablando de Enrique Castillo y de sus experiencias 4 o 5 horas seguidas, pero me parece que con esto más que de sobra. En fin, os dejo con el comentario de su entrevista y luego me despido. Junto con otros 23 contactados, reunidos en las alturas de la cordillera andina, el colombiano Enrique Castillo Rincón escuchó el mensaje de los extraterrestres. En 1961 experimenté por vez primera el fenómeno ovni en un volcán de Costa Rica. Estaba yo acompañado por 2 ingenieros. Desde entonces me interesé por la lectura de libros científicos escritos por verdaderos investigadores y a través de mis viajes por todo el país logré establecer que el fenómeno ovni era real y que los gobiernos estaban tratando de impedir a toda costa que llegara el conocimiento al público. Así describe su primera experiencia con los platillos volantes el ingeniero Enrique del Castillo Rincón, experto en comunicaciones y asesor del Centro Científico Colombiano, nacido en Costa Rica
y nacionalizado colombiano. Es director fundador del Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres y afirma ser uno de los 24 contactos que existen en nuestro planeta, o sea, personas que mantienen comunicación constante con los extraterrestres. Desde aquella primera experiencia acaecida en 1961, el ingeniero Castillo afirma haber estado en contacto con los extraterrestres en numerosas ocasiones. Durante 2 meses, a partir de agosto de 1973, se comunicó diariamente con ellos por vía telepática. En una de estas sesiones experimentó lo que se conoce como desdoblamiento astral y logró verlos. Pero su primer contacto físico con los mencionados seres tuvo lugar el 3 de noviembre de 1973 a las 8 de la noche. 5 días después, o sea, el 8 de noviembre, estuvo 26 horas a bordo de una nave y los extraterrestres le dieron a probar el maná de la Biblia. El 25 de julio de 1974 pasó 45 minutos con ellos en una montaña cerca de Bogotá. Del 24 al 26 de diciembre del mismo año fue conducido a un punto de los Andes situado en el Alto Perú, a 4.200 metros de altitud, entre Marcahuasi y Machu Picchu. Y en el lapso comprendido del 29 de diciembre de 1974 al amanecer del 12 de enero de 1975, asegura que recibió junto con los demás contactados las instrucciones que se conocen como Plan A en sus 3 fases. Castillo describe a los extraterrestres como seres bellísimos, con cabello rubio que les llega hasta los hombros y completamente lampiños. El platillo que él abordó era de color gris y tenía claraboyas alrededor de todo el cuerpo de la nave. En su interior había 3 pisos que estaban divididos en varios compartimentos. Los muebles, que parecían ser de un material acrílico, tenían una línea aerodinámica y se adaptaban perfectamente al cuerpo. Para poder abordar la nave por primera vez, el ingeniero Castillo dice que recibió instrucciones de dirigirse a la laguna situada al norte de la ciudad de Bogotá. Una vez allí, tenía que localizar una esfera metálica que había sido escondida en aquel sitio. Era como una pelota de golf con unos agujeros pequeñísimos. Al tomarla en la mano se oyó un ruido y comenzaron a salir luces por los agujeros de la esfera, y ésta empezó a calentarse. Media hora después, 2 naves salieron de la laguna en cuyo fondo se encontraban, y después de comenzar a ascender, se quedaron suspendidas en el espacio como a unos 100 metros del suelo. Toda la zona se había iluminado, como si fuera de día. 2 escotillas se abrieron en una de las naves y de ellas bajaron 2 astronautas, quienes hablaron con él y lo tranquilizaron, asegurándole que nada malo iba a pasarle. Después le indicaron que colocara las manos a ambos lados del cuerpo. Sintió que lo envolvía un rayo de luz y que le clavaban alfileres en todo el cuerpo, y empezó a subir. Vio que se abría una compuerta en la nave y de pronto quedó depositado en el fondo de la misma. Durante el primer Congreso Mundial de Brujería, celebrado en Colombia, Enrique del Castillo dio a conocer el mensaje de los extraterrestres a la humanidad, denominado Plan A, en sus 3 fases, y en el cual nos anuncian el advenimiento de un mundo mejor, en donde privará por sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde todos los opositores del gran plan cósmico serán vencidos y la suprema armonía
será el pan cotidiano del hombre. Este plan le fue entregado por el extraterrestre Krishnamer, que a su vez dijo lo siguiente: a todos los habitantes del planeta llamado Tierra, todos mis amados hermanos, sea cual fuese su procedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna, os anunciamos un mundo mejor, en donde primará para sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad o conciencia del espíritu, luz y ley para los hijos del planeta, en donde todos los opositores del gran plan cósmico serán vencidos y la suprema armonía o ley mayor absoluta será el pan cotidiano del hombre. Al preguntar al señor Castillo qué impresión le había producido su primer contacto con los extraterrestres, nuestro entrevistado respondió: me causó desconcierto en cuanto al anuncio de ciertos sucesos que estaban por ocurrir en nuestro planeta. Las primeras informaciones de los astronautas procedentes de las Pléyades hicieron que me planteara numerosas preguntas, y muchas de las que formuló en aquella oportunidad no me fueron contestadas debido a las circunstancias en que sucedió todo. Pero en general, los mensajes que recibí de los extraterrestres son estremecedores. Se nos habla de dos grandes acontecimientos que vamos a vivir: la Tercera Guerra Mundial y ciertos cambios que va a sufrir nuestro planeta antes de finalizar el siglo, la verticalización del eje terrestre. Los seres espaciales saben las fechas exactas en que esto ocurrirá, pero las mismas no se pueden dar de momento al público por el pánico que podría suscitarse. Aquí en Colombia, nuestro instituto ha iniciado un plan metódico de conciencia en todo el país con el fin de que la gente pueda estar un poco más preparada para estos acontecimientos. ¿Por qué cree usted que los gobiernos ocultan las manifestaciones de los extraterrestres? Parece ser que hay varias razones. Podría mencionar solo alguna de ellas. Sé que hay fuerzas políticas y también fuerzas religiosas que están actuando para que esto no llegue al conocimiento del público. Tal vez los gobiernos piensen que todavía no estamos preparados para este acontecimiento. Usted nos ha presentado el plan A en sus 3 fases, el cual está redactado en un lenguaje hasta cierto punto bíblico. ¿Lo escribieron tal como les fue dictado o se trata de una interpretación que ustedes dieron? El plan nos fue transmitido a los 24 contactados y cada uno de nosotros tenía que escribir lo que se nos dictaba. No se permitió tomarlo en magnetófono ni tampoco sacar fotografías. Uno de los instructores que han sido adiestrados por los extraterrestres nos dio directamente toda esta información. Los terrícolas que componíamos el grupo proveníamos de 19 países. Solo 7 éramos latinos. El hermano cósmico que nos proporcionó esos informes se llama Krishnamer, y entendimos su mensaje como si hablara en nuestro propio idioma. Observamos que el plan hace gran hincapié en el aspecto espiritual. ¿Qué entienden los extraterrestres por espíritu? Para los extraterrestres, el espíritu es lo más maravilloso que tiene el hombre. El cuerpo es simplemente el templo donde mora. ¿Qué opinan los extraterrestres de las religiones terrícolas? A mí me tocó hacerles algunas preguntas semejantes. Se nos dijo que todas las religiones que se han afincado en este planeta han sido producto de los extraterrestres. Ellos son los mensajeros del espacio que han venido desde hace incontables milenios. Y nosotros, a través de todas las civilizaciones,
los hemos considerado deidades. Y si empezamos a hacer una comparación entre la Biblia, el Ramayana, el Popol Vuh, etc., llegaremos a la conclusión de que podrían proceder de la misma fuente. ¿Tuvieron algo que ver los extraterrestres con la Biblia? Sí, cómo no. Ellos fueron los que ayudaron al pueblo israelí a huir de la opresión de los egipcios a través del Mar Rojo. Nos han dicho que ellos abrieron el mar con sus 2 naves madres, creando unas paredes alrededor, y también han manifestado que fueron los destructores de Sodoma y Gomorra, los cuales fueron aniquilados por fisión nuclear. Se nos dijo también que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por los extraterrestres, desde Moisés hasta los tiempos modernos, donde todo parece obedecer a un plan cósmico universal, del cual el hombre se está empezando a percatar ahora. ¿Qué opinan los extraterrestres de las religiones existentes que en vez de ayudar al hombre a superarse, lo han sometido a la tiranía de las clases oligárquicas? Estas religiones, según nos dicen, se volverán desfasadas en los próximos 16 años. Hemos visto el fracaso final de casi todos los líderes espirituales que no han podido llevar al hombre a sitios a los que deberíamos haber llegado. Entonces, lo más importante es que el hombre empiece la búsqueda desde su interior. Antes necesitábamos líderes espirituales a los cuales les teníamos que creer todo lo que nos decían. Pero el ser humano se ha cansado de vivir bajo esta sumisión. Ahora se ha liberado y ha empezado una nueva búsqueda que es la que hará que el mundo del futuro reine el hombre psiquis, en perfecta armonía entre la ciencia y el espíritu. De acuerdo con el plan, los platillos voladores se rodean de cierta energía especial para poder combatir la gravitación y además los aparatos de radar solo pueden descubrir la presencia de naves de determinado material y velocidad. ¿Cómo es posible entonces que el radar pueda detectar los ovnis? Es posible porque son metálicos. Tienen una constitución molecular muy similar a la de nuestras naves, solo que el metal del que están hechos y el tipo de energía antigravitacional que utilizan puede crear un halo a su alrededor con el que repelen la reacción del contacto con la atmósfera, o sea que no hay fricción. De ahí que la aerodinámica terrícola no pueda dar una explicación satisfactoria a este fenómeno. En la segunda fase del plan se afirma que los moradores de la Tierra deben ser ayudados por los extraterrestres para avanzar a la escala evolutiva cósmica. ¿A qué grado de evolución quieren ellos que el hombre llegue? La evolución del terrícola ha llegado a la hora cero, puesto que el hombre se ha vuelto prácticamente irredimible. Nos gustan las guerras, estamos dispuestos a matar a nuestros hermanos, estamos llenos de egoísmo y no es nada extraño ver la descomposición de los hogares y la pérdida de toda moral. Los extraterrestres han estado muy alarmados ya que ellos no pueden coartar el libre arbitrio del hombre. Dicen que nosotros tenemos ya los patrones de conducta, pero en otro aspecto están ayudando al planeta por medio de la concienciación. Están buscando a determinadas personas que poseen ciertos valores y también valentía para declarar públicamente lo que está sucediendo en la Tierra. Después de un determinado tiempo, las llevan hasta cierto sitio en donde dan instrucciones sobre el nuevo concepto cósmico del hombre. Estos individuos son los que van a prevalecer y los que serán los directores de los núcleos humanos que queden después de la guerra termonuclear. ¿Qué es lo que los ovnis quieren de nosotros? Yo tuve mis dudas al respecto durante un cierto tiempo, y confieso que me sentí utilizado por los extraterrestres, pero desde que estuve en los Andes terminaron esas dudas,
y he decidido permanecer en esto hasta las últimas consecuencias, porque sé que los extraterrestres, nuestros hermanos mayores, nos están ayudando en todos los aspectos, para que podamos lograr finalmente una gran armonía entre todos los hombres, sin distinciones de raza, color, religión o credo. ¿Qué es lo que hace incorregible al hombre? ¿Su misma constitución o los sistemas inadecuados que lo han regido? Los extraterrestres han manifestado que los sistemas que han prevalecido en la Tierra son los que han perjudicado totalmente la conducta humana. Actualmente dirigen el mundo los dos sistemas predominantes, o sea, el capitalismo y el socialismo. ¿Cuál creen los extraterrestres que es el que más se presta para la verdadera evolución del hombre? En este aspecto han sido muy enfáticos. Dijeron que ninguno de los dos iba a predominar, o sea, que en el futuro prevalecerá una conducta que ellos llaman crística y que no estará sometida a una determinada religión o política, sino al conocimiento interior del hombre. El instituto se dedica principalmente a crear conciencia en la opinión pública acerca de los extraterrestres, ya que se ha querido presentarlos como invasores de nuestro planeta, como unos seres terribles que atacan y que realizan secuestros en la Tierra. Nosotros podemos asegurar categóricamente que los extraterrestres están vinculados a determinado número de hombres de ciencia a los que están ayudando a implantar la nueva conducta que va a prevalecer en el futuro. ¿Por qué dice usted que el fenómeno ovni está íntimamente ligado a la religión? Por todo lo que nos dice la Biblia acerca de Moisés y de las nubes que contemplaba cuando estuvo en el monte Sinaí, cuando el pueblo judío fue alimentado durante 40 días con el maná del cielo. Le aseguro que yo probé el maná durante uno de mis vuelos. Además tenemos los carros de Ezequiel y de Elías, en los cuales solamente faltan las palabras técnicas de nuestra época para describir el aterrizaje clásico de un platillo volador. En el Ramayana se habla de entidades volantes, de seres de rostro resplandeciente que venían en unas naves a los que llamaban vimanas, y las descripciones concuerdan exactamente con aquellas de los platillos voladores que se han hecho en los tiempos modernos. Entonces, lo que los hombres de aquella época consideraban una señal del cielo debe ser visto actualmente como un fenómeno extraterrestre. Después de analizar e investigar muchos casos bíblicos, hemos llegado a la conclusión de que están íntimamente ligados con el fenómeno de los ovnis. En todo Centroamérica y Sudamérica se ven las huellas de las antiguas civilizaciones, la serpiente emplumada, que era el símbolo del vuelo el hombre pájaro, las líneas de Nazca, etc. Se han encontrado representaciones de seres que llevaban lo que los arqueólogos han identificado como ornamentos para rituales religiosos, pero en la actualidad, haciendo uso de nuevos procedimientos, una mente más amplia y más elástica y un poco más de imaginación, se ha podido establecer que se trata de astronautas vestidos con sus trajes de vuelo. ¿Desaparecerá la Tierra en unos cuantos años? No. Solo desaparecerá el sistema político y religioso que ha imperado hasta ahora en nuestro planeta, antes de que finalice este siglo. Eso se lo garantizo yo con absoluta seguridad. Dentro del campo evolutivo universal o cósmico, ¿en qué plano colocan los extraterrestres al hombre? El hombre se encuentra en este momento entre la tercera y la cuarta etapa de su evolución. Desde el día 7 de marzo de 1970 iniciamos una nueva etapa, o sea, que llevamos 6 años con un nuevo estado de conciencia. Esto nos han dicho categóricamente los extraterrestres. ¿En qué forma han modificado su vida, sus experiencias extraterrestres? Uno de los factores que más ha modificado mi vida es que abandoné por completo mi profesión
y actualmente dedico todo mi tiempo a la investigación y divulgación del fenómeno ovni. ¿Qué incentivo le han ofrecido los extraterrestres en el terreno económico, científico, social o cultural para que usted se dedique de lleno a ser el mensajero de ellos? No me han hecho ningún ofrecimiento. Me han dicho que si estoy involucrado en esto es por mi propia decisión. O sea que no me han prometido un cambio en el aspecto económico, o una buena posición, o que podría ser evacuado o ser uno de los privilegiados que se salven cuando venga la Tercera Guerra Mundial. Han hecho gran hincapié en que esto no me coloca por encima de los demás pobladores de nuestro planeta. Si yo quisiera salirme de este tejemaneje, donde siempre estoy en la cuerda floja, y por el que he sido atacado y calumniado, podría hacerlo, y no recibiría el menor reproche por parte de ellos. ¿En qué forma han reaccionado los otros 23 seres humanos que han tenido contacto con los extraterrestres? Todos estamos actuando con plena libertad, y cada uno puede decir lo que piense de esta aventura que hemos vivido en conjunto. No tenemos comunicación entre nosotros, por lo que cada cual expresa a su manera la información obtenida por todos. Estamos trabajando independientemente, pero esto es parte de un rompecabezas que finalmente se tendrá que armar. Hasta el momento quedamos 21, porque 3 han muerto. Al parecer en forma violenta en Venezuela, Canadá y Perú. Se nos ha dicho que es posible que hayan sido víctimas de una organización que está operando en la Tierra, algo así como una quinta columna, que está trabajando en contra de los planes cósmicos establecidos para la evolución del hombre. ¿Qué planetas le han dicho que están habitados? Yo he visto personalmente a seres de Marte, Venus, Saturno, Mercurio, Júpiter y Neptuno. ¿Qué es lo que les diferencia de nosotros, tanto en lo físico como en lo psíquico? Casi todos ellos tienen una forma humana. Pueden cambiar el color de los ojos, y el de la piel, y el pelo, así como las dimensiones de las manos, pero básicamente tienen 2 pies, 2 manos, 2 ojos. En ese aspecto son iguales a nosotros. Ahora bien, de acuerdo con la composición o la masa de cada planeta, unos son gigantes, otros de talla mediana, otros enanos. Los extraterrestres no tienen ninguna religión determinada. Creen en un ser superior al que llaman el gran innominado, la suprema armonía o la luz mayor. Con el estado de conciencia que tienen y con esa espiritualidad tan asombrosa, aunados a sus grandes conocimientos científicos y tecnológicos, no tienen necesidad de estar apegados a una determinada guía espiritual como nosotros. ¿Ha cambiado en alguna forma su comportamiento, sus relaciones sexuales, su organización familiar, su vida social o privada a partir de su contacto con los extraterrestres? Definitivamente no. He obrado tal vez con una mayor conciencia, he buscado una mayor espiritualidad y he tratado de ser más humilde. Para mí el cambio ha sido más que nada de concienciación. Me he dado cuenta de cuán pequeños somos comparados con todas las fuerzas universales y también con mucha tristeza de las circunstancias tan terribles en las cuales el hombre vive en nuestro planeta. No podemos pensar todavía en escudriñar más allá de nuestras fronteras cuando ni siquiera hemos podido ordenar nuestra propia casa. En fin, esto es lo que hay. No sé si os ha gustado la entrevista y vuelvo a insistir, para mí era obligado dar un testimonio de agradecimiento, de respeto a quien nos precedió en la información. Él nos facilitó muchas historias, muchas experiencias y nos ayudó a los que vinimos detrás a investigar, a conocer el fenómeno de los ovnis o de los extraterrestres. Y gracias a esa línea de transmisión a través nuestro, mi generación, os lo traslada a los que venís detrás. Espero que vosotros también hagáis un testimonio de todos estos pioneros que se esforzaron en transmitir lo que vivieron.
Sus experiencias, como él dice, le cambiaron totalmente su vida. Él pasó más tiempo investigando su propio contacto que investigando a los demás. Por eso él fue el primer, digamos, sorprendido de lo que le había ocurrido a lo largo de su vida y siempre dijo el mismo comentario. Os mando un saludo cariñoso y espero veros en el próximo vídeo. Hasta siempre, amigos.